Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Pedro Fernández, CTO de ASA Comunicaciones. En este caso, bueno, la ponencia que vamos a exponer hoy es, como seguimos yendo en los últimos años que hemos venido al CENIS, con el caso de los canales de denuncia, de los sistemas internos de información. Otros años, bueno, era mucho más novedoso el tema de la ley que teníamos en vigor para el tema de la implantación de los canales de denuncia. Hoy en día ya debería de estar implantado en la mayoría de los organismos públicos, pero bueno, estamos viendo que todavía no es así. Entonces, queremos seguir insistiendo y ayudando a la Administración a que bueno, se ponga al día en este sentido. Entonces, en primer lugar, simplemente una breve transparencia para indicar quiénes somos. Somos una empresa 100% asturiana. Destacamos por tres cosas: flexibilidad, cercanía y seguridad, sobre todo. Entonces, bueno, una vez dicho esto, lo que trata nuestra ponencia de hoy, vamos a ver un poco, en primer lugar, qué es el Sistema Interno de Información, aunque más o menos lo tenemos claro porque la ley ya está en todas partes y ha estado publicada en muchísimos sitios, muchísimos medios, ha habido miles de conferencias, pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que todavía no quedan muy claras. ¿Qué pasos hay que dar para implementarlo? Es decir, cómo puede nuestra organización implantar un Sistema Interno de Información. Uno de los puntos más importantes: mi organización está cumpliendo con todo lo que necesitamos, con todo lo que exige ese sistema interno de información. Y ya por último, el apoyarse en un software de gestión, que es básicamente un producto que ya hemos traído en años anteriores y que queremos seguir enseñando para que bueno, se pueda ver un poco qué debería de tener un software de estas características. Por último, vamos a ver dos casos prácticos, dos casos de uso concretos: el de la Secretaría General de Administración Digital, la SGAD, y el caso práctico del Principado de Asturias. Son dos casos prácticos de los muchos clientes que tenemos, pero son dos casos concretos porque es un entorno multientidad, es decir, tienen múltiples entidades por debajo, organismos públicos que dependen de ellas, los cuales todos se gestionan dentro de la misma herramienta. Entonces, bueno, consideramos que es un caso práctico bastante interesante porque cada uno tiene su casuística y cada uno tiene su propia configuración. Y ya por último, una parte de dos pequeñas pinceladas que vamos a tener próximamente en esta herramienta, integradas ya como nuevas funcionalidades. Bueno, ¿qué es el Sistema Interno de Información? Aquí tampoco me voy a centrar mucho porque ya lo conocemos. La famosa Ley 2/2023 procedía de una directiva europea. La legislación española se adaptó en esa ley que comentamos y básicamente destacan, se puede resumir en 10 puntos. Bueno, pues esos que tenemos ahí: comunicación, la posibilidad de comunicar infracciones, lógicamente, es el objetivo número 1. Que sea un medio seguro, confidencial y demás. Que nos permita presentar verbal o escrito, o sea, facilitar al informante que pueda comunicarnos cualquier tipo de infracción que detecte en nuestra organización. Integrar los diferentes canales de información que podamos tener. Un punto muy importante: que se gestione de manera efectiva, es decir, que tengamos un procedimiento por detrás que nos asegure que vamos a seguir siempre los pasos que tenemos que seguir para resolver esa comunicación. Ser independiente, aparecer diferenciado. Y 4 puntos ya importantes respecto a lo que es el proceso: contar con un responsable del sistema de información, que lo vamos a ver posteriormente, contar con una política y una estrategia y contar con un procedimiento de gestión aprobado por el órgano de administración de nuestra entidad. Y ya por último, y muy importante, siempre, en todo momento, garantizar la protección al informante. Tema de la anonimización, tema de la protección de datos, ese tipo de información que para la ley es muy importante. Dicho todo esto, ¿qué pasos tenemos que dar para implementarlo en nuestra organización? Bueno, yo lo he resumido en 3. Básicamente, el disponer de un canal interno de información. El canal va a ser el medio por el cual, o los medios por los cuales el informante va a poder transmitirnos esas comunicaciones, esas infracciones que haya podido tener acceso. Disponer de un responsable del sistema de información y disponer de un procedimiento de gestión. En lo que respecta al canal interno de información, lo que nos va a permitir básicamente es el presentar la manera de cómo los denunciantes van a poder mandarnos esas comunicaciones.
Se debe de integrar todos los sistemas, todos los canales de información en uno mismo, porque la ley dice que debe ser el cauce principal de todos los sistemas que tenemos internos de información y permitirá pasar información tanto por escrito como verbalmente, ¿vale? Además de todo esto, además de nuestro sistema interno de información, el informante o el denunciante tiene que tener claro que existen canales externos de información, que también tenemos nosotros que publicitarlos, ¿vale? El segundo punto sería el nombrar a un responsable del sistema de información. El responsable del sistema de información es la persona física, que es el responsable de la gestión de las comunicaciones que entran en nuestro sistema interno de información. Es nombrado, destituido y cesado por el órgano de administración de cada entidad y se debe informar a la autoridad independiente, que es la encargada de gestionar todo el tema de los sistemas internos de información de las organizaciones. Puede ser, como comentábamos antes, puede ser una persona con nombres y apellidos o bien un órgano colegiado. En el caso de que sea un órgano colegiado, debe delegar la gestión a uno de sus miembros, ¿vale? Y, lógicamente, tiene que ser un perfil profesional que sea totalmente independiente y que cuente, que la entidad le ponga todos los medios personales y humanos necesarios para gestionar esas denuncias de una manera efectiva. La tercera parte sería la de generar un documento que sería el procedimiento de gestión de las infracciones que entren en nuestro sistema interno de información. Es decir, es un documento que tiene que estar aprobado y publicado y publicitado, en el cual debe contemplar algunas de los siguientes puntos que ponemos ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son los canales que tenemos que va a tener un informante para comunicar? Pues si tenemos una dirección postal, pues en la dirección concreta. Si tenemos un número de teléfono, pues ese número de teléfono. O sea, informar detalladamente de todos los medios que tiene para informarse. Pues, por ejemplo, ¿por qué personas va a pasar esa denuncia? ¿Qué perfiles van a seguir dentro del flujo de trabajo de esa comunicación, para que el informante pueda ver si entra en conflicto de intereses o no? Ese tipo de cosas son las que deberían de ir en un procedimiento de este tipo. Y, lógicamente, pues todo el tema de protección también, no solo al informante, sino al denunciado. Y en el último si es constitutivo de delito, pues el paso al Ministerio Fiscal. Entonces, bueno, aquí se puede ver un resumen de lo que debe contar ese procedimiento de gestión de infracciones. Aquí, por resumirlo un poco como vemos ahí, pues qué es cada una de las tres partes que comentábamos. ¿Mi organización o mi entidad cumple con todos los requisitos del sistema interno de información? Bueno, pues según lo que hemos ido viendo, ¿se ha designado a un responsable? Vale, sí, mi entidad tiene un responsable designado, que es un órgano colegiado, lo que sea. ¿Se dispone de un procedimiento? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Se recepciona? ¿Se tramita? ¿Se deniega por el motivo que sea? ¿Se cierra? ¿Se archiva? Sí, lo tenemos, perfecto. ¿Se ha habilitado canales internos de información? Sí. Hemos puesto un correo electrónico y hemos puesto un teléfono y hemos puesto un formulario en la web. Perfecto. ¿Se ha informado al personal de la asistencia del sistema de información? Sí, hemos hecho un curso a todos los empleados, hemos puesto en nuestra intranet un manual y todo el mundo está de acuerdo en que tiene esa información. Perfecto. ¿Aseguramos los derechos y garantías de los informantes? Bueno, en principio yo creo que sí. ¿Estamos seguros de que lo estamos haciendo realmente? Es decir, cuando ponemos una línea telefónica, estamos distorsionando la voz, por ejemplo, para que no se reconozca a la persona que está haciendo esa llamada. Eliminamos los metadatos de los ficheros que se suben en un formulario de la web, porque con todo eso ya no aseguramos el anonimato. Entonces ya empezamos a dudar de si realmente tenemos o no asegurado esa anonimización. ¿Estamos cumpliendo los plazos o aseguramos que cumplimos los plazos de 7 días para enviar el justificante, de 3 meses para cerrar la denuncia? Bueno,
¿Cómo lo podemos hacer si es a través de un correo electrónico? No hay un procedimiento por detrás que nos diga por qué personas va a pasar eso. ¿Evitamos el conflicto de intereses? Bueno, pues no. Si se envía un correo electrónico, ese correo electrónico lo puede ver una persona involucrada. Bueno, ahí ya empezamos a tener nuestras dudas. Entonces, con todo esto, podemos, como hemos dicho, podemos pensar en tener, bueno, cualquiera de esos medios que vemos ahí arriba, un formulario en la web, un email, una línea telefónica o incluso varios a la vez, porque el sistema nos lo permite, o un software de gestión. Lógicamente, vamos a contar con un responsable porque eso es totalmente independiente del medio que utilicemos. Tenemos una política y una estrategia y tenemos un procedimiento. Perfecto. ¿Vamos a poder comunicar infracciones? De momento, inicialmente, cumplimos con todas. Pero ya cuando empezamos a hablar de seguridad, de confidencialidad, ya empezamos a dudar de que los medios que estamos utilizando sean realmente seguros o que empiecen a cumplir lo que la ley nos demanda. Pues, por ejemplo, eso, si es verbal o escrito o ambos, un email por verbal, bueno, pues a lo mejor puedo mandar un fichero adjunto, pero ya no... Bueno, es un poco cogerlo todo con hilos. Integrar los distintos canales de comunicación se complica. Garantizar de manera efectiva, excepto, por ejemplo, el registro telemático, que podríamos crear un procedimiento dentro de nuestro gestor de expedientes, que bueno, podría ser útil, el resto no nos asegura que lo gestionemos de una manera correcta. Y que sea independiente, bueno, pues también lo ponemos entrecomillado. Y ya el último punto, que es donde todos caen por su propio peso, que es el de establecer las garantías de protección al informante. Lo que hablábamos antes. No nos damos cuenta de muchísimas cosas que van dentro de una información que por detrás tenemos que eliminar. Lo que os decía de metadatos de los documentos, distorsionado de voz, ese tipo de información. IPs desde donde se envían las comunicaciones, ese tipo de cosas que es necesario limpiar hasta cuando nos llegue a nuestra entidad. Dicho todo esto, nos parece bastante claro que tenemos que disponer de un software de gestión que nos ayude a controlar todo esto. ¿Qué os recomendamos que tenga que tener un software de gestión de este estilo? Bueno, sobre todo, nosotros recomendamos que la herramienta sea en SaaS, es decir, en pago por uso. ¿Por qué? Porque en esa parte cumplimos también la parte de independencia, es decir, no la tenemos alojada en nuestra infraestructura. Es una herramienta en cloud que nosotros disponemos, utilizamos y nos aseguramos que los datos están custodiados y que están fuera de nuestro alcance. Lógicamente tiene que tener unas características de seguridad, pues por ejemplo, el tema de la disponibilidad 24/7. Un Tier 3, por ejemplo, un Tier 4 nos puede asegurar eso. Con seguridad de la información, de los datos, cómo se gestionan en el servicio cloud, cómo se reciben, gestión medioambiental, hoy está un tema tan importante, ubicado en la Unión Europea, redundancia, backup, monitorización, ese tipo de cosas que siempre se nos olvidan, pero que es muy importante tener presentes. Lógicamente, tiene que tener una serie de funcionalidades, aparte de cumplir todo lo que indica la ley, de temas de seguridad. Por ejemplo, encriptado de datos, doble factor de autenticación, permitir anonimización, pero además con un código de seguimiento para que luego podamos requerir información al denunciante durante el periodo de instrucción de la denuncia. Eliminación de metadatos, sellado de tiempo, para verificar que el informante comunicó una denuncia a tal fecha, a tal hora, o que se archivó en tal fecha, a tal hora, o que se le mandó el justificante en tal fecha, a tal hora, que son las tres partes en las que hay plazos. Y luego, por último, un registro, un diario con todas las acciones que se van realizando sobre cada una de las comunicaciones que van entrando. La parte de personalización. Hay muchas herramientas que ya te dan una base y que a partir de esa base no te puedes salir. Nosotros, por nuestra experiencia, pensamos que cada entidad es distinta a otra. Es decir, unos tienen muchos gestores, otros tienen solo uno, unas entidades tienen departamentos jurídicos propios, otras tienen departamentos jurídicos externalizados, otras tienen servicios de consultoría. Bueno, pues dependiendo de todo eso hay que configurar el workflow o el proceso para que se adapte a nuestras necesidades. No nos tenemos que adaptar nosotros a la herramienta. Y en ese sentido también hay una parte que no es menos importante, que es la parte de la imagen corporativa. Tenemos que dar confianza al denunciante. Entonces tenemos que tener una herramienta que sea representativa de nuestra imagen. Ya por finalizar el tema de la explotación de información, una herramienta que nos permita
gestionar todo el diario de todo lo que va sucediendo, si tenemos que trasladar todo ese expediente a la autoridad independiente, que podamos hacerlo en un formato determinado, si tenemos que extrapolar eso o pasarlo a un ministerio fiscal o a quien sea, que podamos extrapolar toda esa información de una manera rápida y segura, ese tipo de cosas. Y una parte importante, la de multientidad, es decir, que nos permita, porque la ley así lo permite, sobre todo para grupos empresariales, que las diferentes empresas del grupo puedan compartir el sistema interno de información. Entonces, bueno, y aparte, lógicamente, de cumplir lo que la ley nos indica. Nuestra herramienta, simplemente porque lo tengáis, se llama Experta, es un canal de denuncias desde el año 2012 lo desarrollamos para las empresas que cotizaban en bolsa y, lógicamente, se ha adaptado para esta nueva ley, pero ya tiene un bagaje bastante importante para todo. Bueno, entonces ahora os voy a poner dos casos prácticos. El del primero sería el caso práctico de la SGAD. La SGAD es la Secretaría General de Administración Digital. Como todos sabréis, es el que impulsa un poco la tecnología de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos que dependen de ella. Dentro de los pasos que siguieron para todo el sistema interno de información que comentábamos antes, efectivamente tienen un sistema interno de información dentro del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. Está ahí el enlace donde se puede ver toda la información que se requiere, y luego, a través de una resolución, pues también tienen publicado el procedimiento del sistema interno de información. Es decir, lo que os comentaba antes de ese documento que tiene que estar aprobado con toda la información del procedimiento por donde pasan las comunicaciones, qué tipos de denuncias se pueden hacer, qué canales tenemos, qué plazos, ese tipo de información. Aquí está el resumen que veíamos antes. Un poco al caso práctico de ellos, es decir, su procedimiento pues consta más o menos de esas 4 fases. Luego vamos a ver que depende un poco de la entidad que tengan configurada, básicamente recepción de la información, análisis preliminar y su resultado, en el cual se puede determinar que la denuncia no entra dentro del ámbito de actuación, entonces se puede motivar el desistimiento, investigación en el caso que se admita a trámite y terminación y archivo de las actuaciones, ¿vale? Este sería un poco el procedimiento que tienen marcado ellos. Y luego los distintos canales de información que tienen, bueno, aparte del propio Experta, como veis, es un enlace con su propio dominio, puede tener un dominio propio de la propia entidad, tanto para la creación de la comunicación como para el seguimiento de la misma, a través de ese código de seguimiento. Y luego también tienen un código postal en el cual se pueden remitir esas comunicaciones que luego integran, lo añaden manualmente para que el proceso siga siendo el mismo. En el caso, la particularidad que tiene este entorno es que, como os comentaba antes, no solo lo ofrecen para los distintos organismos públicos que dependen de la Administración General. Entonces, todos esos organismos públicos que se adscribieron a ese proyecto que abrió la SGAD, lo que hicieron fue firmar un encargo de tratamiento entre ellos y la propia SGAD. Y la SGAD, a su vez, firma con nosotros como la empresa contratante del software de gestión, alojado en nuestra nube, firma un subencargo de tratamiento con nosotros, ¿vale? Entonces, eso es el primer trámite que las entidades tienen que tener en cuenta. Posteriormente se hizo un análisis con la SGAD de todo lo que se necesitaba, dependiendo de las entidades que iban a tener, y se definió unas plantillas para que las diferentes entidades nos las fueran completando para poder hacer su configuración específica dentro del gestor. Y ya por último, por cada una de ellas se creó su instancia para que ya pudieran empezar a trabajar con la propia herramienta a modo de pruebas hasta que se pusiera en producción. Tenemos 3 tipos distintos. El primero de ellos serían entidades con varias inspecciones de servicio, en el cual existe un rol superadministrador que llamamos, que es el encargado de recepcionar todas las comunicaciones y repartirlas entre las diferentes inspecciones de servicio. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, con su inspección de Policía, Guardia Civil, todas las inspecciones recibidas por una persona y asignadas a la inspección de servicio que tuviera.
Luego, dentro de cada inspección de servicios, se podía tener o no varios gestores que se encargaban de esas denuncias. Entonces, existe un perfil de supergestor, el cual es el encargado de asignarlas a los gestores que tiene por debajo esa inspección de servicio. Y luego las más sencillas, que eran las que solo tenían una inspección de servicio y un solo gestor. Entonces, en ese caso, directamente entraba y se gestionaba por la persona que correspondía. Algunas de las referencias o de las entidades que están dentro que utilizan Experto ahora mismo dentro de este proyecto, hay alguna más, pero bueno, estas son las más destacadas: Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia e Innovación, CIEMAT, bueno, hay varias, ¿vale? Y luego tenemos un caso similar en el Principado de Asturias. El Principado de Asturias también sacó una licitación en el cual solicitaba este software de gestión, tanto para la gestión propia del Principado como para todos los organismos públicos que dependían de él. Como veíamos antes, bueno, está toda la información publicada de cuando se aprobó todo el procedimiento, todo el sistema interno de información. Estos enlaces, o sea, son funcionales, se puede ver toda la ficha con todos los canales. Como vemos aquí, también tienen un número de teléfono, aunque nosotros les propusimos no tenerlo, pero bueno, decidieron que sí. Una cuenta de correo, o sea, de correo postal y el sistema de canal interno asturias.experta.es, ¿vale? Que también podría haber sido otro dominio. Aquí la particularidad, como os decía, también son las empresas públicas del Principado de Asturias. Como sabemos que la ley afecta a todas las empresas, tenga el número de empleados que tenga, como si tiene uno. De hecho, aquí hay alguna con 2 empleados que tienen que tener su sistema. Entonces, lo que hicieron en el Principado fue separar en 2. Por un lado, los de menos de 50 empleados, que lo gestionan ellos directamente, como Principado de Asturias, y otro con más de 50 empleados, en el cual sí que tiene una instancia cada uno de la herramienta y se gestionan ellos mismos las denuncias que entren. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que hay de los de menos de 50. Y ya para terminar, ¿cuál es el futuro próximo que nos espera? Bueno, estamos trabajando en 2 vías. Por un lado, estamos trabajando en la parte de inteligencia artificial, que es el modelo a seguir en todas las exposiciones que estamos viendo. Pero en nuestro caso sí que tiene mucha importancia porque podemos hacer que, por ejemplo, para todos esos informes motivados que hay que generar o todo ese asesoramiento jurídico que muchas veces no tenemos en nuestras organizaciones, un sistema de inteligencia artificial privada, es decir, no tiramos de ChatGPT ni tiramos de nada externo que podamos sacar los datos, sino que tenemos una inteligencia privada en el cual nos puede, con los datos que tiene, asesorar en qué pasos tenemos que seguir o qué motivación podemos dar o qué justificación podemos dar para la resolución de esa denuncia. Y otro punto en el que estamos trabajando es la tecnología blockchain, que la tecnología blockchain es básicamente bloques de datos encriptados en los cuales son bases de datos que se consideran inmutables, es decir, no manipulables, de tal manera que nosotros podamos subir pequeñas trazas de bloques haseadas para que no se pueda sacar la información que hay en ese bloque y que en un momento determinado alguien pueda comprobar que la información que yo tengo en Experta coincide con la información que yo tenga subida a mi base de datos blockchain, de tal manera que veamos que la información es totalmente correcta, que no se ha manipulado, que las fechas que se dicen son las que son, que la información que se dijo que se había puesto en la denuncia es la que es, y que el documento que se anexó a esa denuncia es el que es, pero nunca pasando los datos, sino pasando trozos de código, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos pensado. Como les comentaba, tenemos un stand también puesto ahí por la zona central, más o menos. Cualquier duda, aclaración, estamos a vuestra disposición para lo que necesiten, o tener más datos o ayudarles en lo que necesiten. No sé si hay preguntas o... Nada. Sí. Pero quería preguntar, en el caso de hasta que esté en funcionamiento totalmente la autoridad independiente, en el caso de que una denuncia o una información, en el caso de que una denuncia o una información
sea susceptible de pasar al ámbito jurisdiccional, tenéis una variante en el flujo de trabajo, ¿no? Que recupera la anonimización, se vuelve a poner en contacto con el informante y inicia el flujo por otro sitio, ¿no? Eso es. El flujo es totalmente configurable, de hecho. De hecho, no hay un flujo predefinido, como en otras herramientas que ya tienes tu flujo marcado. Aquí es completamente configurable. Entonces, dentro de ese flujo igual que al principio podemos decidir si se continúa con la investigación o no, llega un momento en el que también podemos marcar estados de decir, oye, esto hay que trasladarlo al Ministerio Fiscal. Y el sistema nos permite en ese momento hacer una exportación con toda la información que tiene recopilada de ese expediente. Toda la información implica tanto la denuncia en sí, todos los documentos, tanto del denunciante como los que se han ido cargando en el expediente a lo largo del ciclo de vida de la denuncia, como todas las conversaciones que se hayan tenido con el denunciante, porque el sistema, aunque sea un informante anónimo, permite a través de ese código de seguimiento tener como una especie de chat en el cual se puede solicitar información y el denunciante nos puede mandar información en cualquier momento del ciclo de vida. Entonces, esas tres partes se empaquetan y se puede obtener un expediente físico, por decirlo así, con documentos y demás, para que se pueda trasladar a donde corresponda. Perfecto, muchas gracias. Nada. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos, todas y nada, saludos.